y bienvenidos a la segunda clase que dedicamos a explicar por qué la revolución industrial se inició en Gran Bretaña. En el vídeo anterior habíamos hablado del factor político y de la revolución agraria. Y en este abordaremos dos causas más, el crecimiento del mercado interior y la expansión ultramarina. Dejamos, por tanto, para el tercer y último vídeo las innovaciones técnicas y la iniciativa empresarial. Empezamos. Vamos a hablar de historia. Los tres puntos que aparecen aquí en pantalla, reducción de los precios, mejora de las comunicaciones y aumento de la población, serán objeto de explicación en los siguientes vídeos, por tanto no me voy a meter ahora en semejante berenjenal. Simplemente voy a tratar de explicar qué relación guardan esos tres factores con el mercado interior y a su vez qué importancia tiene este en la revolución industrial. Con el fin de entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que se acerca a mí una persona y me dice con mucho orgullo: Carlos, de mi fábrica salen al día 1 millón de prendas de algodón. De entrada, yo le escucho, me quedo sorprendido por esa cantidad, pero mi pregunta lógica a continuación es: ¿lo vendes? Porque claro, podemos ser muy eficaces produciendo, podemos ser unos cracks en esa materia, pero la realidad es que si nadie nos compra, al final nos arruinamos. Es necesario que haya consumidores, porque si no hay consumo, no hay ventas, y por tanto todos los productos que salen de las fábricas no se venden y estas cierran. Y ese consumo puede ser interior, es decir, el que se produce dentro del país, o exterior. Y como bien sabemos por el título de este epígrafe, nos toca hablar del primero de ellos. Y para explicar lo que pasa en Inglaterra, vamos a empezar por abajo, es decir, por el aumento de la población. En 1750 Inglaterra tenía 6 millones de habitantes y 100 años después, en 1850, contaba con 28 millones, es decir, había multiplicado su población casi por 5. Eso supone que los fabricantes cuentan con casi 5 veces más de posibles consumidores. Vamos a pasar ahora al de más arriba, es decir, a la reducción de los precios. Pues no basta únicamente con que haya un aumento demográfico, es necesario también que las capas más bajas de la sociedad, los que menos tienen, puedan acceder al producto. Gracias a las mejoras técnicas y tecnológicas en el proceso productivo, el coste de producción va a ser menor. Eso va a permitir reducir los precios y que, por tanto, más cantidad de población pueda acceder a ellos y, por tanto, las empresas tienen más consumidores. El último elemento tiene que ver con la mejora de las comunicaciones y se puede observar desde dos puntos de vista. Por un lado, el desarrollo de las comunicaciones, ya sea vía terrestre o vía marítima, permite que los productos lleguen a más lugares y por tanto estamos ampliando el mercado. Y en segundo lugar, si conseguimos llevar un transporte de manera más rápida y con más cantidad de productos, el precio de estos se reduce. Entroncamos ahí, por tanto, con lo que hablábamos anteriormente, es decir, la bajada de precios y el acceso de más personas al producto. En definitiva, el aumento del número de posibles consumidores. En el apartado anterior habíamos hecho hincapié en la importancia del consumo y del papel que desempeñaba en esto el mercado interior. Vamos ahora a hablar del mercado exterior, es decir, los productos nacionales que se venden en otros países. En la época que nos ocupa, desde mediados del siglo XVIII hasta finales del XIX, buena parte del mercado exterior de las potencias europeas eran sus colonias. En definitiva, los territorios de otros continentes que estas potencias europeas controlaban. Como bien puede leerse en la pantalla, la expansión colonial británica está íntimamente relacionada con la necesidad de generar mercados fuera de sus fronteras. Consiste, al fin y al cabo, conquistar un territorio, convertirlo en colonia y a partir de ahí ser tú el único que vende ahí sus productos. Están por tanto ampliando la masa demográfica, la cantidad de población que puede comprar esos productos fabricados en Gran Bretaña. Como veremos al hablar del imperialismo, hay otros motivos para la expansión colonial. Como veremos a la hora de hablar del imperialismo, hay otros motivos para la expansión colonial. Controlar enclaves estratégicos, prestigio nacional, difusión de la propia cultura. Pero en el caso concreto del Imperio Británico, lo que más pesa es la economía, el comercio. Podemos afirmar que se trataba de un dominio fundamentalmente económico. Ojo, eso no quiere decir que no fuera importante la economía en el caso del Imperio Romano o, por ejemplo, en el Imperio Hispánico. Sin embargo, en el caso concreto del británico,
la fuerza motriz es la necesidad de ampliar el comercio. Ahora bien, a un sistema productivo en constante expansión, como era el caso del británico, no le basta con sus propias colonias. Como se puede ver en el segundo punto de este esquema, buscaban introducir sus productos en las colonias de otros países, es decir, ampliar sus mercados en territorios que no les pertenecían. Y en concreto van a intentar sobre todo introducir sus productos en el otro gran imperio colonial de la época, el español. España tuvo que hacer frente a las presiones políticas británicas y al contrabando de los comerciantes ingleses en sus territorios americanos. Y el tercer y último elemento, como veis ahí, es la presión política y en ocasiones militar sobre los países más débiles para derribar las medidas proteccionistas, es decir, para facilitar que los productos propios entren en esos territorios en igualdad de condiciones que los autóctonos, sin impuestos y sin trabas. El caso más característico fue el de China, con el que los británicos lucharon las llamadas guerras del opio, que no fueron más que excusas para introducir los productos una vez librada la guerra y firmada una paz muy favorable para Inglaterra.